Nos visita nuevamente Esteban Paulón, el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe. Bueno, nuevamente en esta instancia y en un encuentro con las docentes para seguir y abordar y continuar en este trabajo que se inició y en esta puerta que se abrió en Totoras, en el abordaje de las temáticas que hacen a la diversidad sexual. Bueno, Esteban, ¿qué significa este encuentro? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad que muy contentos, dándole continuidad a un compromiso que asumimos con el intendente Carnevali hace unas semanas, hace unos meses ya en realidad, que se tradujo en una primera reunión de una mesa de diálogo con distintos actores institucionales, de escuelas y de organizaciones sociales, y que luego tenía una segunda parte en esta charla ya específicamente con docentes, con directivos de escuelas, para abordar un poco más en profundidad todos los temas que tienen que ver con la agenda de la diversidad sexual, de la educación sexual integral, y también a partir de aquí seguir trabajando, planificando acciones de visibilidad para el colectivo y para las propias políticas que lleva adelante el municipio en distintos ámbitos, ¿no? Seguramente pensando, ahora estamos muy a fin de año, pero pensando en el verano, intervenir en algunas de las acciones de difusión y promoción de derechos que tiene la municipalidad en verano, y participando en algunos eventos. También se había hablado de generar algunas instancias de promoción de derechos y visibilidad en algunos de los paseos de la ciudad, algunas intervenciones artísticas. Bueno, seguramente van a ir surgiendo distintas propuestas que tienen por objetivo fundamentalmente que de a poco se vaya visibilizando el colectivo local, ¿no? Muchas veces en las localidades donde no hay estudio universitario, donde los jóvenes y las jóvenes se trasladan a otras ciudades para estudiar, para seguir sus estudios, para buscar trabajo y para hacer su vida, las personas, los jóvenes, las y los adolescentes de la diversidad sexual parten de sus familias, de sus amigos, de su entorno, de sus localidades, hacia ciudades más grandes, pensando allí poder vivir y expresar abiertamente su propia sexualidad. Entonces es muy importante, estamos viendo, se está dando una visibilidad de jóvenes que a muy temprana edad ya están expresando una identidad de género, una orientación sexual, casi te diría sin prejuicio, con muchos menos prejuicios que los que tenemos siempre los adultos, y esto está bueno que se profundice y que sean ellos y ellas parte de todas estas acciones, ¿no? Estas acciones tienen por objetivo ir generando los espacios, ir abriendo los espacios como para que vayan sintiéndose cómodos, cómodas para contarlo, para decirlo y para vivirlo abiertamente. Y que bueno, que el partir hacia otra localidad para estudiar, para hacer una vida, para buscar una pareja, para desarrollar una profesión, sea una elección profesional o personal como de cualquier otra persona, y no tal vez empujada por sentir que no pueden expresar su sexualidad libremente aquí en Totora o en cualquier otra ciudad o pueblo de nuestra provincia. Así que muy contentos, abriendo un camino de trabajo que creemos va a ser interesante y que va a abrir la puerta. Siempre digo, cuando nosotros abrimos la puerta del closet, ¿no? y salimos del armario y nos hacemos visibles, ya es muy difícil que se cierre, ¿no? Decimos al closet no volvemos nunca más, porque la verdad es que hemos estado tanto tiempo invisibles que esa visibilidad nos da fuerza, nos potencia y genera que las nuevas generaciones también lo vayan viviendo con muchísima más libertad y aceptación. Así que felices por este trabajo conjunto que estamos iniciando con el municipio y con tantas instituciones de la ciudad. Bien, además lo que tienen que saber los docentes que nos están acompañando en este trabajo es que la subsecretaría tiene herramientas como para acompañar situaciones que se generen dentro de la escuela, como espacio receptor quizás de estas situaciones, un chico o una chica trans que comienza a percibir su nueva identidad y bueno, que muchas veces resulta difícil de abordar para las escuelas, ¿no? Sí, no solamente la subsecretaría, el Ministerio de Educación también. Vos sabés que hubo, justamente recordábamos recién que posteriormente a nuestras dos visitas aquí a Totoras, a las dos visitas anteriores, se dio todo un debate muy fuerte a nivel nacional en relación a la educación sexual integral, claro, con grupos que vinieron a cuestionar, planteando mentiras, manipulando información, planteando que la ESI tenía por objetivo promover la masturbación en los niños de 5 años o el aborto compulsivo, o que íbamos a hacer que todos los niños y niñas vivieran las experiencias de las prácticas sexuales homosexuales o que se travistieran, una serie de barbaridades que lo único que buscaban era llevar miedo a muchos papás y mamás que tal vez no conocen de qué trata la ESI. Y bueno, la verdad que nosotros desde el Ministerio de Educación y la Subsecretaría nos pusimos un poquito
al hombro una campaña sin recursos, pero a través de la enorme colaboración de tantos periodistas, de tantos medios, de tantos comunicadores y comunicadoras, no solo de la provincia, sino de todo el país, y las propias redes de las organizaciones, de las escuelas, de activismo, de agentes de los municipios, para aclarar, para contarle a estos papás y estas mamás de qué va la ESI, cuáles son los valores que promueve, por qué es tan importante que llegue, cuántas cosas prevenimos, el abuso sexual infantil, el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual, y creo que se entendió, creo que es un debate que públicamente hemos dado y hemos ganado. Fue un debate muy intenso, muy fuerte, que sigue, por supuesto, hay grupos que siguen circulando, pero la verdad que han perdido peso porque realmente quedó demostrado que nada de lo que decían era cierto, y esto, bueno, nos despeja el camino para seguir trabajando en este sentido. Y la ESI no es solamente, o sea, la ESI no habla de una práctica sexual, sino que habla de un montón de dimensiones personales. Entre esas dimensiones, por supuesto, está no el adoctrinamiento o la obligación de, sino el respeto a las personas de la diversidad sexual, y ese respeto tiene varios aspectos. Uno, por supuesto, es el respeto en el trato cotidiano, y otros son herramientas que tenemos incluso de normas, decretos y resoluciones del Ministerio de Educación, donde hay procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género de alumnas y alumnos trans, para el acompañamiento, nosotros desde la subsecretaría con un dispositivo de acompañamiento a las infancias trans. O sea, tenemos como distintas herramientas que están todas a disposición, por supuesto, en una temática que es nueva para el Estado, es nueva para la escuela, es nueva para tantos ámbitos, y que tenemos que poder dialogar y comunicar siempre en contacto, por supuesto, con las familias, siempre con mucho diálogo, siempre acordando, consensuando. Nadie pone en cuestión el carácter primario de la educación por parte de las familias. Esto desde ya, de cuando se decía que queríamos quitarle la patria potestad a los niños, la verdad que quién pensaría que la escuela es un campo de concentración, los vamos a encerrar a los chicos en un galpón. ¿Cómo hacen los padres para no ejercer su patria potestad si el niño pasa más horas en casa que en la escuela muchas veces? El tema es, bueno, complementar esa educación en valores que se da en la familia con educación científica y educación que tiene que ver con un marco de derechos, que para eso vivimos en sociedad, y hemos acordado una serie de derechos, y esos derechos deben llegar a todos los niños, niñas, adolescentes, y la escuela es un vehículo más que válido. Así que de llevarle tranquilidad a los papás y a las mamás en relación a los contenidos. Nadie fuerza nada, nadie obliga nada. Al contrario, se enseña y se forma y se promueve la autonomía, la independencia, el cuidado del propio cuerpo, el respeto, la prevención del abuso, de las violencias, de tantas violencias de las cuales son víctimas nuestros niños y niñas adolescentes, y bueno, con algunas herramientas específicas para hacer ese tránsito mucho más feliz y libre. ¿Cuáles son las respuestas desde los espacios que ocupan, tanto de la ESI como de la subsecretaría, el Ministerio de Educación, a estas campañas, estas consignas que circulan, como por ejemplo, con mis hijos no te metas, o yo quiero educación sexual integral en la escuela, pero que no se hable de diversidad, pero esta parte no? Bueno, primero desde el Ministerio y desde la subsecretaría informando esto que te decía, ¿no? Una campaña muy artesanal con mucho menos recursos que los que tienen estos sectores, que han hecho spots, campaña de vía pública en las grandes ciudades del país, realmente una movilización de recursos que nos preguntamos de dónde salen, ¿no? En agrupaciones que supuestamente son del voluntariado, mucho dinero puesto para generar odio y discriminación. Después decir que con mis hijos no te metas, los hijos y las hijas son sujetos y sujetas de derecho, no son propiedad, no son un jarrón que lo ubicamos en casa donde queremos ni lo podemos encerrar en el baño. Tienen derecho, y dentro de esos derechos es a conocer, a recibir información, y eventualmente, si tuvieran una orientación sexual o una identidad de género diferente a la heterosexual, tener posibilidad de saber cuáles son las leyes que amparan y qué servicios tiene el Estado para acompañar estos procesos, y de hecho generar ese diálogo con la familia. Y después, por supuesto, ser muy claros en que aquí el centro, el eje de los derechos son los niños y las niñas. Desde el Ministerio de Educación, el año que viene se van a abrir los contenidos de la ESI a los papás y a las mamás. Muchos papás y mamás van a poder acompañarnos en las escuelas viendo cómo son los contenidos, participando en algunas clases de ESI con sus hijos e hijas. Esto es muy importante porque acá la voluntad no es ocultar nada, sino
Al contrario, ojalá los papás y las mamás se interesaran masivamente en la educación de sus hijos. La otra vez hablábamos con con una maestra de nivel inicial de 4 años que nos decía, yo el primer día de clase en Jardín de 4 los cito a los papás y les cuento qué vamos a ver en el año, y les cuento de la ESI, y les cuento qué vamos a dar en la ESI. Dice, ¿y sabes por qué lo hago en Jardín de 4? Porque primer y segundo grado de la secundaria ya los padres se desinteresan totalmente de la educación de sus hijos, no los agarramos más. Entonces, ojalá tantas personas que han marchado en el país al grito ese un poco autoritario de con mis hijos no te metas, ojalá se interesaran tanto y vengan a las clases, nos acompañen en las clases de la educación sexual integral que se van a abrir a partir del año que viene, y bueno, seguir capacitando docentes, seguir haciendo llegar estos contenidos a cada rincón de la provincia, y de parte nuestra complementar desde lo que es el aspecto específico de la diversidad, que es una de las dimensiones de la ESI, no es la única obviamente. Sí es cierto que hoy hay un interés de los chicos, de las chicas, incluso no siendo gays, lesbianas o trans, por conocer, por acercarse a estas temáticas. Son temáticas que hoy tienen visibilidad, después de tantos años de no tenerla. Esto obviamente genera interés, pero que no se preocupen los papás y las mamás, que ningún niño o niña que no sea gay, lesbiano o trans va a empezar a hacerlo por la ESI. En todo caso, si es un hijo, un niño o una niña gay, lesbiana, bisexual o trans, va a tener una infancia más feliz, libre de prejuicios, libre de discriminación, con más acompañamiento. Va a recuperar la infancia y la adolescencia que a muchos y a muchas de nosotras nos robaron por no poder vivirlo en su momento. Y si son niños, niñas, adolescentes heterosexuales, seguramente también van a poder vivir una sexualidad mucho más gozosa, mucho más libre, mucho más respetuosa y también mucho más diversa, ¿no? De poder aceptar que vivimos en una sociedad que es de la diversidad y que en ese sentido hay que valorar esa diversidad y que hay que reconocer el aporte que hace y celebrarla, que en definitiva es lo que nos enriquece como sociedad. El programa de ESI capacita a docentes desde el año 2008. O sea, 10 años tenemos de capacitación permanente, obviamente en una estructura compleja como Santa Fe, 60.000 docentes, 6.500 escuelas de los distintos niveles. No es fácil que permee en una provincia con la complejidad y la extensión de la provincia de Santa Fe, pero creo que hoy es un tema que está muy en agenda. Se va a profundizar en la capacitación docente y ya hace algunos años a esa capacitación docente le complementamos con otras acciones. Nosotros estamos trabajando muy intensamente en escuelas, todos los días prácticamente, equipos nuestros, participando en talleres en escuelas de toda la provincia, trabajando en los ejes de la educación sexual integral y específicamente el abordaje de la diversidad. Ahí complementamos. La ESI es un contenido transversal. Hace pocas semanas estuve en un paraje rural del norte. Un paraje rural que tiene 600, 700 habitantes, la mayoría de los chicos y chicas que van a la escuela son chicos y chicas que viven en el campo, ¿no? Llegan a caballo, en bicicleta. La verdad que son chicos y chicas que hacen un esfuerzo enorme para poder, viven en el campo dispersos y hacen un esfuerzo enorme para poder cursar. Estuvimos trabajando con los chicos de primero a quinto año y una de las profes de matemática le pide a uno de ellos que nos cuente cómo trabajaba en la ESI y nos cuenta que, claro, en el paraje hay una estación de tren, hay una despensa, hay un bar, o sea que hay una vida social diurna durante el día de personas que circulan, más la escuela, y entonces ellos tomaron como un trabajo práctico para matemática hacer una encuesta para ver estadística. Salieron a encuestar al paraje sobre la aceptación de la homosexualidad, si las personas aceptaban o no, si tuvieran un hijo, una hija gay, lesbiana, bisexual, trans, si la aceptarían o no, si sabían, si conocían a alguien de la diversidad. Mirá con qué ejercicio tan simple en un lugar muy alejado al norte de la provincia de Santa Fe, pero cómo, y en una materia que es matemática, cómo se trabajan los contenidos transversales de la ESI. Y ahí eso genera una reflexión, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y cómo salió la encuesta? Y dice, más o menos, la mitad acepta, la mitad no. Bueno, ellos mismos después poder trabajar sobre esos resultados, no para acopiar un resultado, sino para pensar por qué está pasando eso y por qué aparece la discriminación. Esteban, la ley provincial de ESI que tiene media sanción en diputado, sí, ¿puede darle un empujón a esto? Totalmente, nos da un marco legal que hoy no tenemos. Hoy tenemos un programa en el Ministerio, pero contar con una ley que establezca un presupuesto específico, una estructura en el Estado que lleve adelante esto nos permite mejorar muchísimo. Yo creo que es indispensable y por algo también a tantos sectores les preocupa tanto, no por el costo, no porque esto tenga un costo, porque son políticas que se están haciendo, sino porque una ley genera políticas que persisten en el tiempo. Vos pensá que nosotros tenemos 10 años de implementación de la ESI en la provincia
y estos días conocíamos que el promedio de embarazo adolescente en la ciudad de Rosario es de la mitad que en el resto del país. Y esto es la ESI. O sea, haber podido reducir el embarazo adolescente en una localidad, pero que estos datos yo creo que si los medimos en toda la provincia van a estar muy cerca, tiene que ver con la ESI. Y que aumenten también las situaciones de denuncia de abuso, por supuesto, sexual, por supuesto. ¿no? Que explotar. Finalmente quienes no quieren la ESI son aquellos sectores que seguramente sostienen y encubren el abuso sexual infantil, que en el 80% se da dentro de las familias y por tanto hay mucho silencio y mucho ocultamiento que tenemos que vencer, y hay que darle herramientas a los pibes y las pibas para que, porque dice, con mis hijos no te metas, pero después estás siendo abusado en tu casa, o con mis hijos no te metas, yo no me meto. Nos metemos con tus hijos, con la educación sexual integral, nos metemos en un sentido de derecho, respetuoso, etcétera, para que no se metan con tu hijo, porque los que se meten con tu hijo o tu hija no somos nosotros desde la ESI, es el tío, el abuelo, el padrastro, la madrastra, la hermana, el hermano que abusa de ese niño o esa niña, que somete a ese niño o esa niña a alguna forma de violencia. En el caso de la violencia sexual, uno de los delitos más terribles que existen en nuestro país. ¿Cuál es tu expectativa respecto de la media sanción que falta de la ley, que estamos ahí sobre el término? Bueno, estamos muy cerca, ¿no? Tenemos 10 días para que salga, esperamos que se apruebe. Vemos alguna complicación, sobre todo porque sectores conservadores en algún momento donde estuvieron más movilizados y donde empezó a aprender un poquito el discurso con mis hijos no te metas, generaron algunas acciones de incidencia, y lamentablemente tenemos un Senado bastante cobarde, ¿no? Que con las leyes progresistas está esperando en el Senado el cupo laboral trans, está esperando en el Senado la ley provincial de educación, la ley provincial de educación sexual integral, la ley de paridad. Tenemos un Senado que se parece bastante a un freezer de las leyes progresistas, y creo que les ha faltado valentía, y les falta valentía a los senadores y a la senadora para dar un paso adelante. Santa Fe es una provincia que tiene una historia progresista desde 1870, que celebró el primer matrimonio civil, pasando por la primera autopista del país, pasando por la década del 30, senadores como Lisandro de la Torre, Enzo Bordaberry, digo, hay el grito de Alcorta, ha habido movimientos sociales, cuestiones de infraestructura, temas políticos que realmente han distinguido a lo largo de la historia de Santa Fe una provincia progresista, que hace que hoy tengamos un contexto muy diferente al de muchas provincias. Yo que recorro el país, y no por estar llevando adelante estas políticas, pero tengo claro que el contexto de institucionalidad, de respeto a la división de poderes, de infraestructura, de políticas sociales, de sistema de cuidado, desde lo nuestro específico de la diversidad, tiene poco punto de comparación con lo que vemos en otros lugares del país y de las políticas nacionales, obviamente, y lamentablemente los senadores y senadoras, en lugar de dar un paso hacia adelante, han tenido no están teniendo la valentía. Vamos a ver si en estos 10 días que quedan se resuelve, lo veo difícil. Ahora entra ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen por los cuales no se deciden? No, técnicamente ningún argumento, ¿no? Porque la verdad que todos los argumentos hablan de reducir el embarazo adolescente, incrementar las denuncias de abuso sexual y por tanto poder prevenir mayor cantidad de abuso sexual, bajar el abandono escolar producto del bullying, acoso escolar, hostigamiento por orientación sexual e identidad de género, promover una sexualidad responsable, cuidada, consentida, o sea, generar una educación en la diversidad. La verdad que no hay ningún argumento. El argumento, creo, es un argumento de escuchar algún sesgo ideológico, plantear esta cuestión de que, bueno, que sobre la sexualidad eduquen los padres, bueno, que eduquen en matemática y lengua, ¿no? Yo digo, con mi hijo no te metas, arreglátelo para enseñarle química. Después, cuando hay que enseñar química, vienen a la escuela los papás y las mamás. Después, cuando los chicos tienen hambre, vienen a comer a la escuela. ¿Te pareciera que hay contenidos que sí, contenidos que no? No, hay leyes que cumplir. Vos decías esto, se habló mucho de la ideología de género, sin perspectiva de género. La ESI no promueve ninguna ideología de género, cumple con la ley. Hoy no enseñar la ley de matrimonio igualitario en Argentina, por más que tu convicción religiosa crea que eso es un invento del hombre y que el único matrimonio es el religioso, es una ley vigente en la nación. Desconocer esa ley es desconocer el cumplimiento de una norma. Es como si yo me paso los semáforos en rojo porque a mí me parece que yo voy mejor por la calle sin los semáforos y que los semáforos entorpecen. Podrá ser tu creencia que los semáforos entorpecen, pero nunca puede ser. En la escuela tenés que enseñar educación vial, y enseñar en una escuela, decir, uno puede enseñar desde los valores de la escuela, obviamente, las cuestiones de la Biblia, el Evangelio, etcétera. Las escuelas religiosas por eso tienen catequesis. Ahora, en geografía se enseñan las etapas, las capas geológicas, las etapas, el Big Bang, los dinosaurios, cuando desaparecieron. Acá tenemos el gliptodonte en la región
religión, digo, se enseña esto, nos enseña que la tierra se creó en 6 días, el séptimo descansaron y la mujer salió de la costilla del hombre. Eso es para la metafísica, o sea, cada religión podrá creer que los judíos creen que Cristo había que matarlo y los católicos creen que los judíos mataron a Cristo, qué sé yo. Eso es parte de la historia, pero te diría hasta de una historia incomprobable, ¿no? Escuchaba un sacerdote acusando a la educación sexual integral y decía, ¿por qué nos enseña un hecho científicamente comprobado que Jesucristo resucitó entre los muertos? Digo, bueno, la verdad... ¿Quién pudiera estar para corroborarlo? Entonces, si vos querés creer, sí, también hay gente que cree que la Virgen apareció en San Nicolás y está muy bien, y marchan y veneran y adoran, pero el Estado y la ciencia es otra cosa. El Estado y la ciencia gobierna para todos, educa para todos y todas, y con basamento científico. Y el basamento científico es que la Tierra es redonda, no es plana, que el mundo se creó a partir de una gran explosión que generó, que se llama Big Bang, que hace millones de años el mundo ha evolucionado, que hay especies que existieron y desaparecieron, que hay especies que evolucionaron, como el humano, que vamos a un futuro donde estamos destruyendo el planeta. Digo, esto es ciencia. Esto es ciencia, la capa de ozono es ciencia, calentamiento global es ciencia. Bueno, tenemos que enseñar eso, si no yo me creo que si no vamos a empezar a enseñar que la de la capa de ozono es una mentira de los fabricantes de los aerosoles porque se le venció la patente del RAI, como se dijo, como hay gente que tiene esta teoría. Dice, no, lo que pasa es que se venció la patente del gas que tira el spray, entonces ahora por eso salieron todos los sprays que no dañan la capa de ozono. Es un invento de la farmacéutica para seguir vendiendo spray. La verdad que no, la verdad que vemos, corroboramos, ¿no? El cambio climático, la modificación, eso lo estamos viendo en el día a día y es producto de la acción del hombre, entonces, del hombre y de la mujer, ¿no? Del ser humano. Entonces, me parece que hay que educar desde un basamento científico en todos los aspectos, en geografía, en historia, en matemática y en sexualidad. Porque también hay cuestiones de la sexualidad que tienen que ver con un marco legal y con conocimiento científico. Y después está la cultura, que las leyes reflejan esa cultura y por tanto debemos integrarlo en la escuela, fundamentalmente, como te decía antes, no para obligar a nadie a hacer nada, sino para educar y para promover una sociedad libre, de iguales, de respeto y de convivencia, que es lo que tanto nos hace falta y la escuela tiene un rol tan importante.